Bien, la sangre es uno de los tejidos básicos del organismo y que está constituida por dos componentes: los elementos figurados y el plasma sanguíneo. Los elementos figurados son los siguientes: eritrocitos, leucocitos, y plaquetas. Todos ellos están suspendidos en una sustancia extracelular líquida denominada plasma sanguíneo. Bien, entonces aquí estamos viendo un dibujo esquemático de la composición estructural de la sangre. Obviamente que la sangre está circulando por el sistema circulatorio, ¿verdad? El corazón es la bomba de ese sistema y que impulsa la sangre por todo el sistema circulatorio para que cumplan sus funciones. Las funciones de la sangre son múltiples, pero las que destacan son las siguientes. La sangre mantiene el equilibrio ácido-base al regular la cantidad de hidrogeniones en los tejidos. También mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, mantiene las concentraciones intra y extracelulares de agua y elementos inorgánicos para la correcta función de los tejidos. También regula la temperatura corporal por acción de otras sustancias, hormonas, compuestos químicos, que a través de la sangre mantienen una temperatura de aproximadamente 37 grados centígrados, ¿verdad? Que es la temperatura corporal. Y se encarga la sangre de la hematosis. Y la hematosis es el intercambio de gases a nivel de los alvéolos pulmonares. Bien, aquí estamos viendo un ejemplo esquemático de lo que es un alvéolo, y aquí está un capilar sanguíneo por el cual circula sangre. Entonces, la hematosis es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre sangre y alvéolos pulmonares, ¿verdad? Esto es esencial para la vida, la hematosis. Si no había hematosis, ya no existimos, ¿verdad?
características y funciones. Continuamos con este título. Bien, la sangre tiene un volumen, es decir, una cantidad de aproximadamente 5 litros en un individuo normal, sano. Ese volumen representa el 8% del peso corporal, apenas el 8%. La sangre es más viscosa que el agua, su viscosidad es 5 veces superior a la del agua. Su densidad es de 1,55, o sea, también es más densa que el agua, obviamente. Y su pH es de 7,35. En realidad el pH se refiere a las concentraciones de hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es 7,35, es ligeramente alcalina. 7 es el medio. Lo que está por debajo es ácido, lo que está por encima es básico, ¿verdad? 7,35 es ligeramente alcalino, entonces, el pH de la sangre. Bien, ahora bien, ese es un dato muy importante, el hematocrito. Ustedes van a, cuando lean un examen de sangre, en un examen, cuando manden a hacer en un laboratorio, tienen que saber el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? En realidad, el hematocrito es el volumen globular en una muestra de sangre. Aquí estamos viendo esquemáticamente. Lo que se hace es tomar la muestra de la persona, ¿verdad? Y se coloca en un tubo de ensayo. Y este tubo de ensayo se coloca en una citocentrifugadora. Aquí estamos viendo como por arriba. En esos huequitos se colocan los tubos y se centrifuga por un tiempo determinado, ¿verdad? Después de la citocentrifugación se obtienen los siguientes resultados. El hematocrito es de 45% y corresponde a los siguientes valores. Si se fijan, una vez que se ha citocentrifugado, el plasma se queda arriba y lo que está con más peso se queda abajo, ¿verdad? Entonces, el 44% de ese volumen son los eritrocitos, el 1% corresponde a leucocitos y plaquetas, y el 55% corresponde a el plasma sanguíneo. Entonces, el valor normal del hematocrito es de 45%, 44 más 1, 45, ¿verdad? Entonces, ese es el hematocrito normal. Ahora, si ese hematocrito está alto o está bajo, ya refleja patología, ¿verdad? Métodos de tinción. Las muestras de sangre, después de hacer un frotis de sangre, que hemos hecho en la práctica, van a ser teñidos con algunos métodos. Los métodos que se utilizan por rutina, o sea, los más comunes, son los métodos de Romanowski, y que en realidad son dos técnicas de tinción. La tinción Giemsa y la tinción Wright, Giemsa y Wright. Ambas tinciones tienen dos colorantes. ¿No? Ustedes ya saben, azul de metileno y eosina. Azul de metileno y eosina en ambas técnicas de tinción. Aquí estamos viendo un frotis
Y aquí vemos ya un frotis teñido con esta técnica de Romanowski. Bien, ahora vamos a ir viendo uno por uno los elementos formes de la sangre. Hoy día vamos a concentrarnos solamente en eritrocitos. Bueno, esta es una imagen, si se fijan, tan bonita, de eritrocitos vistos con el microscopio electrónico de barrido. Se ven en tercera dimensión, ¿verdad? Largo, ancho y profundo. Y que están teñidos no con métodos de tinción, sino que están teñidos artificialmente con el ordenador, con la computadora. Y por eso podemos ver tan nítidas estas células. No son dibujos, es un frotis que se ha teñido con estas técnicas. O sea, que se ha hecho esta técnica. Microscopio electrónico barrido y le dan colorante con la computadora. Porque con la tinción, o sea, con el microscopio electrónico, es en blanco y negro nomás. O sea, se le ha coloreado artificialmente con la computadora. Y se ve de esta manera. Bueno, los eritrocitos también se conocen como hematíes o glóbulos rojos. Y en realidad no son células. ¿Por qué no son células? Porque no tienen núcleo. La célula que origina a los eritrocitos tiene núcleo, está en la médula ósea, pero después expulsa el núcleo y pasa a la sangre ya sin núcleo. Y por eso ya no es una célula, es un corpúsculo sanguíneo. Y este corpúsculo sanguíneo, si se fijan, tiene la forma de discos bicóncavos, ¿verdad? Discos bicóncavos. Ahora bien, disco por la forma discoidal, y vean que tiene una parte deprimida, o sea, una parte más como haciendo un huequito y los bordes más anchos, ¿verdad? Esa es la forma, vamos a ver más adelante por qué esa forma. En realidad estos corpúsculos sanguíneos tienen la función de transportar gases. En estas concavidades que están en ambas caras se transportan los gases durante la hematosis que hemos visto, ¿verdad? Oxígeno, dióxido de carbono se transportan a nivel de esas concavidades que presenta este corpúsculo. Bien, ahora hablando de la cantidad, ¿qué cantidad habrá o será normal de eritrocitos en una muestra de sangre, una persona? Bien, la cantidad varía tanto, vamos a ver, no son estándares así bien matemáticos, varía de acuerdo al sexo, incluso a la edad y a la altura en la cual vive la persona. Como promedio podemos decir que en el hombre la cantidad promedio es de 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre. 5 millones como promedio. En la mujer suele ser menos, 4.500.000, ¿verdad? Pero eso a nivel de la costa, o sea, en los lugares donde hay mucho oxígeno, por ejemplo, o sea, en los países que están cerca del mar. Pero ¿qué pasa en la altura? ¿Creen que baja o sube la cantidad de eritrocitos? Sube la cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de oxígeno. O sea, la tensión del oxígeno es menor. Por ejemplo, en La Paz, 3.600 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de oxígeno es menor y por lo tanto la médula ósea, por esa poca cantidad de oxígeno, es estimulada y genera más eritrocitos. Entonces la cantidad de eritrocitos, por ejemplo, en la altura es 500.000 más. En el varón, 5.500.000 y en la mujer, 5 millones, como promedio. Ustedes saben, ¿no? Cuando vienen aquí a jugar los equipos brasileños y argentinos, sobre todo, se quejan de la altura. Peor en el alto que están jugando el Always. Sí, sí. Entonces, pero en realidad hay una base científica para su queja, no es así nomás. Porque ellos, como sea en la costa, tienen menor cantidad de eritrocitos y por lo tanto su oxigenación suele ser más deficiente, aunque ellos son atletas, pero siempre. Una persona común como nosotros, digamos, no somos deportistas, pero si vamos, por ejemplo, a un lugar más alto, vamos a tener dificultad respiratoria porque tenemos menor cantidad de eritrocitos, ¿verdad? Entonces esa queja, ellos son deportistas, ¿no? Pero en personas normales sí les afecta la altura.
de Santa Cruz nomás vienen y ya están un poco mal, ¿no? Justamente por el oxígeno, hay menor oxigenación, porque obviamente el lugar llano tiene menor cantidad de eritrocitos, y cuando suben a la altura de golpe, entonces hasta que se acostumbra el cuerpo, hasta que se ponen más eritrocitos, hay una dificultad respiratoria. O sea, no exageradamente, no es para morirse, pero siempre un poquito les afecta. Bueno, entonces ya saben esa base. Bueno, entonces esos son los valores promedios, pero puede bajar. Si por ejemplo una persona tiene mucha cantidad de eritrocitos, ya es patología. Por ejemplo, 6 millones, 6.500.000 ya es patológico. Ya pues es una poliglobulia, pues podría decirse, o sea, mayor cantidad de glóbulos rojos, que ya también es malo, hace mal. Incluso tienen que hacerse sangrías periódicamente a esas personas por la cantidad excesiva de eritrocitos. Ahora, si tienen menor cantidad de eritrocitos, es anemia, se llama anemia, y también es patológico, ¿verdad? Valores por debajo del 4.500, por ejemplo, ya es que algo está fallando en el organismo, no hay la cantidad normal, la persona se cansa, se fatiga, se vuelve hasta morada, justamente, o sea, en la facies, ¿verdad? Justamente por la menor cantidad de eritrocitos. Bueno, entonces eso ustedes tienen que interpretar los valores, porque en un examen tienen que saber, ¿no?, cuál es normal, cuál no es normal, para así hacer un tratamiento, inclusive en la clínica. Bueno, hablando de la forma de los, ya me da miedo esto. Ahí está, no sé qué pasa, creo que me hace asustar. Bueno, hablando de la forma de los eritrocitos, si se fijan, la forma que estamos viendo de frente aquí del perfil, el eritrocito tiene la forma de discos bicóncavos, ¿verdad? El promedio o el tamaño promedio es de 7 micrómetros, pero si le hacemos un corte en sentido transversal, vemos que tiene una parte engrosada en la periferia y una parte más delgada en el centro. La parte periférica tiene un promedio de 2.5 micrómetros de espesor, y la parte central obviamente varía el espesor, pero es mucho más delgado, ¿verdad? 1.5 aproximadamente micrómetros, o hasta 1 micrómetro inclusive de anchura en la parte central. Bien, ese es el tamaño de los eritrocitos, como promedio 7 micrómetros, pero puede haber eritrocitos más grandes y más pequeños que funcionan normalmente. Ahora, las alteraciones en el tamaño de los eritrocitos se conoce como anisocitosis. ¿Qué es la anisocitosis? Alteraciones en el tamaño de los eritrocitos. Y puede haber dos extremos, muy grandes y muy pequeños. Los eritrocitos muy grandes, hasta 12 micrómetros, se conocen como macrocitos. Y los eritrocitos pequeños, que pueden tener un promedio de 5 micrómetros por lo menos, se conocen como microcitos. Pero en realidad, en una persona normal puede haber ambos, no exageradamente, unos cuantos, podríamos decir, en un prótesis. Algunos macrocitos y algunos microcitos. Ahora, si hay excesiva cantidad de macrocitos o microcitos, ya reflejan algún tipo de patología en la sangre, ¿verdad?, o en la médula ósea. Superficie fisiológica. El eritrocito tiene una superficie fisiológica de 140 micrómetros. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros calcularíamos todo el borde de los eritrocitos, como pasando como un escáner, cada eritrocito tiene una superficie funcional para el intercambio de gases de 140 micrómetros, o sea, se multiplica. El tamaño es 7 micrómetros, se van a acordar. 7 micrómetros. 7 por 2, 14 más un 0. 140 micrómetros de superficie fisiológica efectiva para el transporte de gases. Eso parece poquito, ¿verdad? Pero si calculamos esa superficie sumando todos los eritrocitos y los colocamos a los eritrocitos así como en fila,
nos da una superficie increíble de 3.500 metros cuadrados. O sea, imagínense 3.500, si pondríamos nuestros eritrocitos así en un estadio, se llena, o sea, es como una carretera, 3.500 metros cuadrados. O sea, vean la eficacia de ese transporte de gases, y eso está en el cuerpo, microscópicamente, ¿verdad? Pero es increíble cantidad. 3.500 metros cuadrados, y los colocamos uno al lado de otro a los eritrocitos, y esa es esa superficie efectiva de intercambio gaseoso. Bien, en cuanto a la forma del eritrocito, habíamos dicho que el eritrocito tiene forma de discos bicóncavos, pero esa forma está conservada por un citoesqueleto especializado, y ese citoesqueleto que vemos esquemáticamente un eritrocito, ese citoesqueleto está formado por las siguientes proteínas que le dan una especie de estructura o armazón para que se mantenga esa forma bicóncava, si no se aplastaría, se doblaría. Tiene que tener esa forma bicóncava, pero es un citoesqueleto especializado. Y este esqueleto está formado sobre todo por la espectrina, que vemos como estas ondas, la espectrina, y la actina, que forman la base de ese esqueleto. Pero la espectrina y la actina están fijadas a través de la anquirina, la proteína de banda 3 y la de banda 4, a la membrana celular. O sea, debajo de la membrana celular hay algo que sostiene y está ligada con anquirina, banda 3, banda 4, para que se mantenga la forma de disco bicóncavo. No puede tener otra forma. Si se estira, ya no va a ser un buen transporte de gases. Si se aplasta mucho, ya no va a transportar gases. Entonces tiene que tener esa forma bicóncava para hacer una función efectiva. Por eso esas proteínas dan ese esqueleto especializado. Alteraciones en la forma. Normalmente el eritrocito tiene esa forma, pero cuando ya hay algunas alteraciones, pueden ser poquitas, no reflejan patología, pero cuando ya las formas ya son múltiples o son excesivas, una forma por ejemplo predomina, ya refleja algún tipo de patología. Y por ejemplo hay diferentes formas de eritrocitos en estados patológicos. Ahora, todas las alteraciones en forma se conoce como poikilocitosis. ¿Qué es la poikilocitosis? Las alteraciones en la forma del eritrocito que reflejan cierta patología. Por ejemplo, la acantosis es una patología que viene desde la médula ósea, y si se fijan los eritrocitos tienen forma como de unas hojas de acanto, no sé si ustedes saben, o sea, como con puntitas, ¿verdad? Aquí vemos. Y es acantosis, y es una patología, porque si fueran unas cuantitas no habría nada, pero si son el 50% por lo menos, o el 20, 30, ya es patología. Algún tipo de patología en la médula ósea sobre todo. Hay otras formas, por ejemplo, hay una anemia, la anemia de células falciformes, o drepanocitopenia, se llama, es un tipo de anemia, en la cual los eritrocitos tienen forma de hoz o de barco, así como una balsa, como semiluna, aquí vemos, ¿verdad? Entonces, cuando el patólogo ve en el frotis de sangre, ve esas células y es patología, refleja un tipo de anemia, la anemia de células falciformes o drepanocitopenia se llama su nombre, y es patológico. Hay otras formas, por ejemplo, ahí vemos formas de lágrimas, si se fijan, y esas células se conocen como dacriocitos. Dacrio viene de lágrima. Entonces son células igual alteradas en su forma, y como tienen alteración en su forma, debe estar fallando el citoesqueleto, y por lo tanto no es eficaz el transporte de gases, o sea, no hay una buena función fisiológica, por eso ya es patológico. Son algunos ejemplos, hay otras formas más. Pero bien, la forma
también se puede alterar por el medio osmótico en el cual están los eritrocitos, por la osmolaridad. Bueno, ustedes un poquito de física se deben acordar del colegio, yo no me acuerdo tanto, ¿no? Pero en realidad hay un medio, ¿verdad? Imaginemos que aquí cualquier elemento sólido, cuando está en un líquido, es el solvente y el soluto, ¿se acuerdan de eso, verdad? El solvente es el líquido y el soluto es el sólido. Bueno, imaginemos que acá hay moléculas de agua y moléculas, por ejemplo, de sal, por decirle sal. La sal sería el soluto y el solvente sería el agua. En realidad, cuando yo hablo de osmolaridad, me refiero a eso, a la cantidad proporcional de elementos inorgánicos en el agua. Y eso puede alterar la forma del eritrocito. Sin que haya problemas en la médula ósea, por ejemplo, si hay un medio alterado, también altera la forma de los eritrocitos. Por eso ya vienen las patologías. Ahora, en una solución isotónica, ¿qué significa solución isotónica? Que el medio intracelular y el medio extracelular están en equilibrio. O sea, hay la misma cantidad de elementos inorgánicos tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Es un medio isotónico. Ahí se mantiene la forma correcta del eritrocito, forma bicóncava, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si la persona, por algún tipo de patología, o si nosotros sometemos a una solución hipotónica, es decir, con menor cantidad de elementos inorgánicos, hipotónica, el agua tiende a meterse a la célula, ¿verdad? Hace que la célula se vaya hinchando y explota, se produce la hemólisis. O sea, en un medio hipotónico, el eritrocito se hincha y explota, se produce la hemólisis, ¿verdad? Y eso ya es obviamente patología. Pero en un medio hipertónico, es decir, con gran concentración de inorgánicos en el agua y pocos en la célula, en el medio hipertónico más bien se pierde agua, o sea, el eritrocito va sacando su agua hacia el medio extracelular y se arruga. Eso se llama crenación, cuando se arruga la célula, crenación. Y obviamente adquiere la forma de corpúsculos, así como edentados, y en el estado más intenso ya aparecen caballos de mar que se conocen como equinocitos. Aquí vemos, por ejemplo, una muestra de sangre, que se fijan, como puntitas van saliendo, bien agudas, como espinas, ¿verdad? Es justamente porque se ha arrugado, ha perdido agua y por eso se han producido esos equinocitos, y es reflejo de alguna patología en la persona. A lo mejor está, no sé, hay un proceso biológico que está fallando y que hace que el plasma esté hipertónico, o sea, más elementos inorgánicos de lo normal, y por eso ya se van alterando los eritrocitos, ¿verdad? Ya son cosas patológicas. Bien, ahora, aquí vemos un frotis de sangre visto con el microscopio fotónico, ¿verdad? Y aquí vemos lo mismo, pero con el microscopio electrónico de barrido y teñido con el ordenador, con la computadora, artificialmente. Bien, los eritrocitos en un frotis, cuando el frotis está fresco, tienden a unirse por la tensión superficial, o sea, se van pegando unos con otros. Eso solamente en los frotis, eso no existe en la sangre circulante, eso no sería grave. No moriríamos de asfixia. Pero en un frotis, por la tensión superficial del agua, se van pegando y forman estructuras superpuestas que se conocen como rollos o pilas de moneda, ¿verdad? Entonces sí le han puesto ese nombre. Rollos por el aspecto de rollos, me imagino, ¿no? Hay pilas de moneda porque parecen monedas enfiladas. Entonces eso se produce por la tensión superficial del agua sobre la superficie del eritrocito. Bien, composición química del eritrocito. Si se fijan, aquí tenemos la composición química básica del eritrocito. El agua es lo que ocupa el mayor volumen, el 66%. La hemoglobina
corresponde al 33%, y el 1% corresponde a las proteínas, algunas con acción enzimática, y a los lípidos que presenta el eritrocito. Ahora bien, la hemoglobina tiene esta estructura bioquímica, o química, podríamos decir. Aquí mismo su nombre lo indica, la hemoglobina. La hemoglobina es la suma de los grupos hemo, que son 4, 1, 2, 3, 4, aquí está 1, 2, 3, 4, relacionadas con la globina, que son proteínas, también de diferente estructura molecular, pero que son 4. 4 moléculas de globina y 4 moléculas de hemo. ¿Verdad? Ahora, cada grupo hemo tiene... Ahí se ha pasado. Un radical de hierro que permite el transporte de gases. Es decir que, si bien el hierro le da el color rojo a la sangre, ¿verdad? El hierro es como un pigmento, pero también permite el transporte de los gases. Entonces, es la estructura muy esquemática de la globina, ¿verdad? O sea, de la hemoglobina. Aquí vemos las 4 moléculas de globina relacionadas con 4 grupos hemo, y cada grupo hemo tiene una molécula de hierro que, aparte de darle el color a la sangre, hace que se fije sobre él el oxígeno y el dióxido de carbono para hacer el transporte de gases. Bueno, por eso son importantes estas estructuras. Bien, ahora bien, habíamos dicho que el transporte de gases es esencial para la vida. Y justamente la hemoglobina, a través de ese radical de hierro, hemos visto, transporta esos gases como el elemento más específico donde se fija el oxígeno y dióxido de carbono, ¿verdad? Y ahora bien, lo que ocurre es lo siguiente: a nivel de los alvéolos pulmonares, la hemoglobina se combina con el oxígeno y forma un compuesto que se llama oxihemoglobina. ¿Qué es la oxihemoglobina? Es la hemoglobina que está transportando oxígeno. Ese oxígeno que se transporta en los eritrocitos pasa a los tejidos, los oxigena, y de los tejidos se libera el dióxido de carbono, el CO2. Y la hemoglobina, combinada con el dióxido de carbono, se conoce como carbamino de hemoglobina, ¿verdad? Y eso es un proceso reversible. El mismo eritrocito va transportando oxígeno, pero también dióxido de carbono. Su función es útil, 120 días dura más o menos cada eritrocito, entonces va haciendo esa función de transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono, entre sangre y tejidos. Pero ¿qué pasa si hay otro compuesto químico que es el monóxido de carbono? Ustedes saben que el monóxido de carbono se genera, por ejemplo, en los incendios. Cuando ustedes, por ejemplo, ahora escuchan las noticias, la persona se ha dormido con la caldera encendida, se ha quemado y se ha generado un foco de CO2, o sea, de monóxido de carbono. Lo quemado genera ese compuesto, el monóxido de carbono, en un incendio, por ejemplo. Y ese monóxido de carbono pasa, la persona respira, pues, ¿no? Entonces respira, y el monóxido de carbono pasa a la sangre a nivel de los alvéolos, pero no se elimina, queda ese monóxido dentro de los eritrocitos y no puede metabolizarse, y por lo tanto ese compuesto se conoce como carboxihemoglobina. O sea, ¿qué es la carboxihemoglobina? Es el oxígeno combinado con el monóxido de carbono del incendio, y eso es irreversible. Es como si se ha fijado, como se ha congelado, y como es irreversible, pues ya no puede oxigenar la persona y muere por asfixia. Es lo que ocurre en los incendios, ¿verdad? Cuando hay un incendio, por ejemplo, en la selva o algo así, la persona muere asfixiada, o los animalitos industriales asfixiados, no les quema el fuego, no mueren por la quemadura, sino mueren por asfixia, y después recién se queman, pues, pero lo primero es la asfixia, ¿verdad? Entonces la persona 2-3 minutos no puede estar
sin oxígeno. Y eso ocurre, por ejemplo, en los insectos. De esa manera, entonces, a esos compuestos químicos. Reticulocitos. Bien, los reticulocitos están en una proporción de casi el 1% en un frotis de sangre, en la sangre. Y los reticulocitos en realidad son eritrocitos que han expulsado el núcleo, pero han retenido parte del RNA ribosómico. Aquí tenemos el ácido ribonucleico ribosómico, que está retenido todavía, no es eliminado por completo, ¿verdad? Y aparece ese RNA ribosómico como pequeños puntos más oscuros cuando se los tiñe con el azul brillante de cresilo, no con cualquier tinción. Con el azul brillante de cresilo se tiñe y se nota el RNA ribosómico en los reticulocitos. Pero eso después se va a ir eliminando y ya el eritrocito va a quedar normal, ¿verdad? Va a ser el eritrocito como vimos anteriormente. Ahora bien, pero hay en algunos estados patológicos que no solamente se retiene el RNA ribosómico, sino también el DNA. Y eso es patológico, cuando se retiene el eritrocito parte del DNA, o sea, no se ha expulsado completamente los elementos del núcleo. Entonces, eso se conoce como cuerpos de Howell-Holly, y cuando ven eso ya es patológico en los frotis. Retención de DNA, eso es fisiológico, esto es patológico. Los cuerpos de Howell-Holly. Antígenos de superficie y grupos sanguíneos. Eso es importante, también no está mucho en el libro muy claro. Tenemos todavía casi 15 minutos, o sea, no hay problema. Bien, quiero que ustedes saben, ¿no?, qué tipo de sangre tienen, grupo A, grupo B, AB, grupo O, RH positivo o negativo. Quiero explicarles ahora por qué esos datos. Hay una explicación científica de por qué el tipo de sangre. Bien, entonces, antígenos de superficie que determinan los grupos sanguíneos. Ahora, ¿qué es un antígeno de superficie? Esos son eritrocitos, ¿verdad? ¿Qué son los antígenos? En realidad los antígenos son carbohidratos que están en la membrana del eritrocito. Aquí vemos ustedes como puntitos, como alfileres, son diferentes tipos de antígenos. Entonces, ¿qué es un antígeno? Es un carbohidrato o grupos de carbohidratos que están en la membrana del eritrocito. Ahora bien, eso es nuevo, por ejemplo, no está en el libro. Hay antígenos tipo A, antígenos tipo B, y esto es nuevo, antígeno tipo D. El antígeno tipo D, que antes se conocía como RH. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Tengo Giborca en mi sangre, o RH positivo. Ese factor RH ahora se conoce como antígeno tipo D. Entonces habría esos tres tipos de antígenos: antígeno tipo A, antígeno tipo B y antígeno D, que antes era conocido como factor RH. Ahora bien, vámonos hacia el lado izquierdo. Conociendo esos antígenos, vamos a ver que no todos los eritrocitos tienen todos los antígenos. Algunos tienen unos, otros, etc. Y eso determina el grupo sanguíneo. Por ejemplo, el grupo A, ¿alguien tiene sangre grupo A? El grupo A tiene el antígeno A. Y por eso es grupo A. Pero hay otros que tienen el grupo A y también el antígeno A, mejor dicho, pero además tienen el antígeno D. Y por eso se les va poniendo el nombre. Por ejemplo, esto es el grupo A negativo. ¿Por qué? Porque no tiene el antígeno D o RH, ¿verdad? En cambio, este es grupo A positivo. ¿Por qué? Porque tiene el grupo A, pero también tiene ese positivo al antígeno D, que es el antígeno RH.
Entonces, se dan cuenta, se va haciendo como una formulación de acuerdo al tipo de antígeno. Entonces, este tiene solamente el antígeno A, por eso es grupo A negativo, porque no tiene RH. En cambio, este es grupo A positivo. ¿Por qué? Porque tiene al antígeno A, pero también tiene al antígeno RH. ¿Verdad? Eso se va a sacar una foto, porque esto no van a encontrar en los libros. El grupo B tiene el antígeno B, pero si no tiene el antígeno D, entonces es grupo B negativo. Ahora ese mismo grupo B, que tiene el antígeno B, pero si tiene al antígeno D o RH, es grupo B positivo. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, aquí hay otro grupo. El que tiene el antígeno A y B se llama grupo AB. ¿Pero por qué es negativo? Grupo AB negativo porque no tiene el antígeno D. Entonces es grupo AB negativo. Aquí sí tiene el antígeno D o RH. Entonces se llama grupo AB positivo. ¿Por qué? Porque tiene el antígeno A, tiene el antígeno B, pero también tiene el factor RH o antígeno D. Aquí está como un palito. Entonces por eso es el grupo AB positivo. Bueno, ahora el grupo 0 no tiene ningún antígeno, pero como tampoco tiene el antígeno D, es grupo O negativo. ¿Verdad? Y este otro sí tiene el antígeno, el D, el factor RH, pero eso es grupo O positivo, porque no tiene antígenos ni A ni B, pero tiene al antígeno D o RH, por eso se llama grupo O positivo. Si se dan cuenta, es una clasificación bien completa de los antígenos y de acuerdo al tipo de sangre. Por eso no se puede hacer una transfusión de una persona a otra sin conocer qué tipo de sangre es, porque puede haber un problema y la persona puede morir ahí si le ponen otro tipo de sangre que no corresponde. Hay incompatibilidad de sangre y la persona puede ahí es grave, ¿verdad? Entonces por eso hay que conocer el tipo de sangre para ponerle la sangre apropiada, ¿verdad? En una transfusión de sangre. Y con esto acabamos esa última diapositiva. ¿Cómo se determina el grupo sanguíneo? Esto es bien importante también. ¿Cómo determinamos el grupo sanguíneo? Ustedes saben, cuando han ido al seguro universitario, les han tomado el tipo de sangre. O sea, uno sabe qué tipo de sangre es, ¿verdad? En el carnet a veces está por emergencias. ¿No? Entonces, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se determina este tipo de sangre? Pero antes de saber eso hay que conocer lo que es un antígeno y un anticuerpo, porque se trabaja en base a esto, antígeno-anticuerpo. Los antígenos ya hemos visto, son como esos grupos de carbohidratos que están en la superficie de diferentes tipos. Ahora, el anticuerpo es algo que se fija a ese antígeno. O sea, por ejemplo, es un antígeno, imaginemos, y el anticuerpo es algo que se liga al antígeno, de esta manera. Antígeno y mi mano el anticuerpo. Ahora ese anticuerpo tiene que caber exactamente, no puede ser de otra forma. O sea, tiene que ser forma cilíndrica, así digamos. Si fuera otra forma, no entra. Si hay otra forma de anticuerpo que no sea cilíndrico, no va a entrar, o sea, no va a rechazar, o sea, tiene que ser exactito. Entonces, el antígeno, el anticuerpo tiene que ser que se acople perfectamente. Si tiene otra forma, el anticuerpo no va a entrar. No va a haber reacción. Entonces, sabiendo lo que es un antígeno y un anticuerpo, entonces vemos cómo se determina el grupo sanguíneo. Ahora, se colocan, si se fijan, en 3 portaobjetos, o sea, eso no sé si se han hecho ustedes, le sacan sangre y se hace un frotis inmediatamente en 3 portaobjetos diferentes. Y en cada portaobjeto se va a colocar anticuerpos. Por ejemplo, aquí se coloca el anticuerpo tipo A, el anticuerpo anti-A, mejor dicho, ¿no? En este otro se coloca el anticuerpo anti-B y el otro el anticuerpo anti-D o factor RH. Y se mezclan ambas cosas, la sangre con estos anticuerpos en este líquido, se van mezclando y se observa en el microscopio. ¿Qué es lo que pasa? Si hay aglutinación, o sea, se aglutinan, quiere decir que se ha fijado el antígeno sobre el anticuerpo. Se ha fijado. Por lo tanto, tiene ese antígeno. Por ejemplo, en este caso,
hay aglutinación, o sea, se forman como grumos, y eso significa que sí tiene el antígeno A, o sea, la sangre es por eso tipo A. En este otro caso, se ha mezclado, pero no se ha formado aglutinación, están normales las muertes. No hay aglutinación, por lo tanto, como el antígeno anti-B, la sangre no es B. Aquí no hay tipo B. Pero en el otro caso, se ha producido la aglutinación con el antígeno D. Y por lo tanto, tiene el anticuerpo D o factor RH. Y por eso la sangre es sangre tipo A, RH positivo. Entonces, si se dan cuenta, de esa manera se va determinando tanto, eso es un ejemplo, ¿no?, de la sangre tipo A, pero ahí puede ser sangre tipo B, sangre tipo AB, sangre tipo O sea, ahí se analiza, ¿no?, con diferentes reactivos, pero básicamente es la misma técnica. Entonces, esto es importante conocer porque es necesario saber cómo se determina el grupo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, nosotros somos personal de salud y más o menos tenemos que saber cómo se hace esta técnica, ¿verdad? Para saber qué tipo de sangre tenemos, pero vean que en la clasificación anterior está detallado todos los grupos sanguíneos, pero yo siempre he buscado en los libros y no estaba completo, ahora sí he encontrado completo toditos los antígenos, todos los tipos de sangre, porque hay tipos y subtipos, ¿verdad? Ahora, el grupo AB es el dador universal, ¿verdad? Y el grupo O es el receptor universal, que significa que cuando uno tiene un tipo de sangre puede recibir otras sangres. Cuando sea un tipo AB, por ejemplo, de sangre, entonces puede dar a otras personas. O sea, eso también es parte de la medicina también, ¿no? Vamos viendo eso con detalle, van a ver en fisiología, me imagino, con mayor detalle. Bien, entonces, la próxima clase vamos a adentrarnos un poco en lo que son los leucocitos, vamos a ver los tipos de leucocitos y qué funciones tienen. Bien, entonces nos veríamos la próxima clase el día